Queridos jóvenes, acaba de caer el sistema de móvil de Drupal. No hay móvil. Y tenía que pasar, ¿no? Tanto material que nos hacen subir. Queridos jóvenes, acaba de caer el sistema de móvil de Drupal. No hay móvil. Y tenía que pasar, ¿no? Tanto material que nos hacen subir. Doutora, vou tentar ingressar em outra hora, mais tarde ou amanhã, para ver se vuelve ao normal. Sí, que una vez que tú aprietas el botón de inicio, ya empiezan a correr tus 30 minutitos y no hay vuelta atrás. Puedes prepararte si quieres ahora, mañana un poco, pero se va a cerrar el viernes al mediodía. Fresco de voluntario que me inyecta en el coronavirus. Mi organismo va a rechazar. Esto te voy a inyectar cojudo. A ver, vamos a ver si no tienes alergia. Tranquilo, Paquito, no te preocupes. Aquí el coronavirus no va a hacer nada. Nosotros metemos chuño, nosotros metemos papa, nosotros metemos cebada, algoncito, coqueta. Ay, 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 mierda. Ay, ay. Bien, muy buenas tardes, queridos jóvenes. Vamos a dar inicio a la continuación del tema 5, a la segunda parte del tema 5, que lleva por título Sistema Nervioso Simpático o Adrenérgico. Hemos visto con ustedes, cuando todavía las clases eran presenciales, que los fármacos agonistas adrenérgicos se clasificaban en dos grupos. Fármacos agonistas adrenérgicos de acción directa, que ya fueron estudiados, y fármacos agonistas adrenérgicos de acción indirecta, que vamos a estudiar recién en esta segunda parte. Por eso, en estas diapositivas que yo les voy a mandar a la plataforma Moodle, solo están, solo está el temario a partir de la segunda parte, es decir, agonistas adrenérgicos de acción indirecta. Lo demás, como ya se mencionó, fue estudiado cuando todavía teníamos clases presenciales. Bien, queridos jóvenes, los agonistas adrenérgicos de acción indirecta son fármacos que se van a ocupar de amplificar el efecto de la adrenalina endógena. No son imitadores solamente, sino más bien son
amplificadores del efecto adrenérgico en nuestro cuerpo. Pongámonos a recordar, ¿qué efecto tiene la adrenalina a nivel, por ejemplo, ocular? La adrenalina provoca miosis. Estos también. ¿Qué más? ¿Cuáles son los efectos de la adrenalina a nivel vascular? Sobre todo cuando la adrenalina activa receptores alfa-1. Vasoconstricción. Estos fármacos también provocan vasoconstricción. ¿Cuál es el efecto de la adrenalina a nivel cardíaco cuando este neurotransmisor estimula receptores beta-1 y beta-2 en el corazón? Pues la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la adrenalina aumenta la fuerza de contracción, la adrenalina aumenta la velocidad de conducción. Estos fármacos hacen lo mismo. ¿Qué efecto tiene la adrenalina a nivel de del músculo lisobronquial? La adrenalina provoca broncorelajación. Lo mismo estos. ¿Y cuál es el efecto de la adrenalina a nivel del sistema nervioso central? La adrenalina es un neurotransmisor estimulante del sistema nervioso central. Por tanto, en esta segunda parte de los fármacos que imitan o amplifican la acción de la adrenalina endógena, estoy hablando de los fármacos agonistas adrenérgicos. Vamos a conocer fármacos que se encargan de manera preferencial de amplificar todos los efectos de la adrenalina endógena en nuestro cuerpo. Principalmente, amplifican el efecto adrenérgico a nivel del sistema nervioso central. Como están observando en la diapositiva, los fármacos agonistas adrenérgicos de acción indirecta se clasifican en dos grandes grupos. Primer grupo, conformado por fármacos estimulantes de la liberación de catecolaminas, ejemplo, anfetaminas. Segundo grupo, fármacos inhibidores de la recaptación de catecolaminas, representante la cocaína. Aquí estamos observando los dos grupos que conforman los fármacos agonistas adrenérgicos de acción indirecta. ¿Cuál es su principal función o su principal efecto? Amplificar por dos diferentes mecanismos el efecto de la adrenalina endógena, principalmente a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles habían sido esos dos grupos? Estimulantes de la liberación de catecolaminas, ejemplo, 5-anfetaminas, y como segundo grupo, fármacos inhibidores de la recaptación de catecolaminas, ejemplo, la cocaína. Cabe recalcar que solamente las anfetaminas van a ser los fármacos que tienen uso en la actualidad, la cocaína no. Bien, vamos a comprender o intentar comprender un poco el mecanismo de acción del primer grupo de los fármacos que amplifican la acción de la adrenalina endógena. Me refiero a los fármacos estimulantes de la liberación de catecolaminas. Perdón. Ahí estamos observando en la diapositiva. ¿Cómo funcionan estos fármacos, los estimulantes de la liberación de catecolaminas? Entendamos el título. ¿Qué es una catecolamina, queridos jóvenes? Una catecolamina es cualquier fármaco que tenga en su composición o estructura química un nucleocatecol. ¿Y cuáles son estos fármacos que tienen nucleocatecol? La adrenalina endógena y cualquier otro fármaco sintético que imite su acción. Es decir, todos los fármacos que vamos a conocer a continuación son consideradas catecolaminas. Estos fármacos, las catecolaminas, estimulan o aumentan la liberación de catecolaminas almacenadas en las vesículas. Pero vamos a aclarar aquí que estos fármacos van a estimular o aumentar la liberación de adrenalina endógena almacenada en las vesículas de almacenamiento. ¿Qué es la adrenalina endógena? Una catecolamina endógena, así nada más. Entonces, en conclusión, estos fármacos que vamos a conocer de aquí a poquito van a estimular o van a aumentar, acrecentar la liberación de adrenalina a partir de las vesículas de almacenamiento en el botón presináptico.
Pongámonos a razonar. Si existe una mayor liberación, una mayor síntesis de moléculas de adrenalina a nivel del botón presináptico, una vez que estas moléculas sean liberadas y lleguen hacia los receptores, el efecto sobre estos receptores obviamente no va a ser el mismo, queridos jóvenes. El efecto a nivel de estos receptores se va a acrecentar por la sencilla razón de que son más moléculas de adrenalina que el usual. Toda vez que ingresan al organismo del paciente anfetaminas, las anfetaminas son estimulantes de la liberación de catecolaminas. Las anfetaminas lo que van a hacer es acrecentar la síntesis y acrecentar la liberación de adrenalina endógena a partir de las vesículas de almacenamiento en el botón presináptico. Pongámonos a pensar y razonemos entonces otra vez. Si existe una mayor síntesis, si existe una mayor liberación de adrenalina, el efecto a nivel de los receptores no es el mismo, se amplifica. Por eso es que estos fármacos son amplificadores del efecto adrenérgico. ¿Y en qué lugar o a qué nivel funcionan mejor estos fármacos? A nivel del sistema nervioso central, sin, digamos, despreciar el efecto que tienen a nivel del resto del organismo o en el resto del organismo. La diapositiva dice también, estos fármacos van a determinar un incremento en la actividad fisiológica de la adrenalina. Fácil de entender. Si estos fármacos promueven una mayor síntesis de adrenalina, si estos fármacos promueven una mayor liberación de adrenalina, es obvio que a nivel de los receptores va a existir una sobreestimulación de los mismos y entonces la acción o el efecto de la adrenalina se tiene que incrementar necesariamente. Aquí están estos fármacos de los que estamos hablando en este momento, las anfetaminas. En primer lugar, ¿cuál es la clasificación de las anfetaminas? Las anfetaminas son fármacos son fármacos agonistas adrenérgicos de acción indirecta. Estos fármacos no solo imitan, sino también amplifican el efecto de la adrenalina endógena. Y como ustedes pueden ver, son 6 fármacos, pero de los 6 fármacos, 5 tienen uso clínico, tienen aplicaciones clínicas en la actualidad y solo una de las anfetaminas es considerada una sustancia de abuso. No tiene una aplicación específica en el ser humano porque es considerado un fármaco, una sustancia de abuso nada más. Conozcamos a las anfetaminas. Acá tenemos anfetaminas, fenilisopropylamina, tiene uso. La fenmetracina también tiene uso. El metilfenidato tiene uso. La pemolina tiene aplicación clínica y el modafinil también. ¿Cuál de estas anfetaminas es la única que es considerada droga de abuso? La metanfetamina. No tiene aplicación clínica. No sirve para tratar ninguna patología. Acá tenemos a la metanfetamina, la sustancia de abuso de la cual les estaba hablando. Si pueden observar en la diapositiva, para la síntesis de la metanfetamina se requiere varias sustancias, varios componentes, como están pudiendo ver en la diapositiva. Pero estas otras sustancias le provocan mucho daño al organismo del paciente. Como estos fármacos quitan el apetito, entonces las personas que abusan de esta droga tienden a descuidarse, no se alimentan bien, no se asean y por eso su organismo sufre un gran deterioro. No sé si están pudiendo observar en la imagen, en la primera imagen, nosotros estamos observando una paciente que tiene, antes de el consumo de anfetaminas y acá en esta otra imagen la misma paciente, pero después del uso crónico de las anfetaminas. No parecen la misma persona, ¿verdad? Esta sustancia, la metanfetamina, es conocida en los países europeos como ice o cristal. Se la llama así porque tiene esa apariencia translúcida, parece un
parecen pedacitos de vidrio, y es porque, bueno, tiende a diluirse también. La metanfetamina en países europeos se puede inhalar y también se puede o puede ser administrada por vía endovenosa. Este es el único o la única sustancia en relación a las anfetaminas que no tiene aplicación clínica en el ser humano. Es considerada una droga de abuso que puede llegar a provocar, la muerte de las pacientes por sobredosis. ¿De qué mueren las pacientes? De taquicardia, taquiarritmia, porque estos fármacos están amplificando el efecto de la adrenalina endógena. No tienen apetito, eh, pueden llegar incluso a la alucinación. Bien, ahora vamos a conocer los fármacos agonistas adrenérgicos de acción indirecta, anfetaminas específicamente, que sí tienen aplicaciones clínicas en el ser humano, y estamos observando al metilfenidato, más conocido como la Ritalina. Muchos de ustedes en algún momento tal vez han conocido amigos que han abusado de la Ritalina. ¿Para qué utilizan Ritalina? Para aumentar la capacidad de memoria, para acrecentar la capacidad de atención, principalmente antes de una prueba compleja, antes de una prueba difícil. Acá en Bolivia sí se requiere receta para adquirir Ritalina, pero hay algunas farmacias que son irresponsables y pueden vender estas sustancias sin prescripción médica previa. Luego, en esta diapositiva estamos observando a otras dos anfetaminas, la pemolina y el modafinil. Son anfetaminas que sí tienen aplicaciones clínicas también, como vamos a ver un poquito más adelante. Vienen normalmente por vía oral las anfetaminas. Hasta el momento no conozco de ninguna anfetamina que se administre por otra vía que no sea la vía oral. Luego, acá tenemos capsulitas de 10 miligramos de la fenmetracina. Tiene como nombre comercial el Preludin. Preludin y las otras anfetaminas son activadoras del sistema nervioso central, son consideradas estimulantes del sistema nervioso central. Bien, hemos conocido a las anfetaminas. Clasifiquemos a las anfetaminas, queridos jóvenes. Las anfetaminas son sustancias agonistas adrenérgicas de acción indirecta. ¿Cuál es su mecanismo? Acción indirecta. ¿Qué efecto provocan en el cuerpo? Acrecentan la síntesis y liberación, pero sobre todo liberación de las moléculas de adrenalina almacenadas en las vesículas de almacenamiento. Este efecto provoca una mayor cantidad de adrenalina a nivel de los receptores. Este efecto provoca una mayor activación de los receptores adrenérgicos y obviamente esto repercute en el paciente. Estos fármacos amplifican el efecto de la adrenalina endógena, principalmente a nivel del sistema nervioso central, y por eso provocan los efectos que a continuación vamos a conocer poco a poco. En esta imagen están observando o van a poder observar los efectos de las anfetaminas a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué les había comentado antes? Que las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central. En conjunto, las anfetaminas, no solamente el metilfenidato, más conocido como Ritalina, no solamente este fármaco favorece las funciones cognitivas superiores, sino todas las anfetaminas en general. ¿A qué me refiero con favorecer las funciones cognitivas superiores? Que estos fármacos van a acrecentar la capacidad de atención. ¿Qué más? Estos fármacos van a aumentar la capacidad de memorización en los pacientes. Por eso muchos estudiantes o muchos colegas que tienen que rendir una prueba un poquito difícil, un poquito complicada, que requiere mucha exigencia, toman la Ritalina para poder estudiar mejor, para poder memorizar en corto tiempo. Lamentablemente, si bien con el uso de anfetaminas se favorece, digamos, la capacidad de memorización o se acrecenta la capacidad de memorización,
Apenas acaba el efecto en el organismo, acaba este efecto de memorización también. Es decir, ustedes toman Ritalina antes del examen. Después del examen, cuando ya haya terminado el efecto de estas sustancias, se olvidan de todo, o sea, no recuerdan. No sirven para una memoria a largo plazo. Aquí, los agonistas adrenérgicos de acción indirecta, o vamos a continuar con los agonistas adrenérgicos de acción directa, y vamos a continuar mencionando sus efectos farmacológicos. Habíamos mencionado que las anfetaminas acrecentan todas las funciones cognitivas superiores, elevan el estado de alerta y al elevarse el estado de alerta favorecen la capacidad de memorización y obviamente concentración también. Si yo deseo memorizar rápidamente, ¿qué tengo que hacer? Concentrarme. Y si necesito concentrarme, tengo que elevar mi estado de alerta. Las anfetaminas en este sentido son muy buenas. ¿Por qué? Porque son excitadoras del sistema nervioso central. ¿Qué más? Las anfetaminas mejoran el estado de vigilia. ¿Cuál es la explicación? Elevan el estado de alerta, quitan el sueño. Mientras ustedes consuman anfetaminas de forma regular, van a poder estar despiertos más tiempo que lo normal. Y en este tiempo que van a estar despiertos, se supone que tienen que aprovechar para estudiar, porque su memoria va a estar muy activa. Por eso se dice que estos medicamentos mejoran el estado de vigilia, no solamente alerta y no solamente concentración. Son excitadores del sistema nervioso central. Ya lo mencioné, pero valga la imagen para hacerles recordar esto. Las anfetaminas, como elevan el estado de alerta, hacen desaparecer la sensación de sueño en las personas que las consumen. Por eso los estudiantes antes del examen, un día o 2 días antes del examen, están tomando Ritalina para no dormir, para exigir su cuerpo, para elevar su capacidad de alerta, elevar su capacidad de memorización y poder rendir una prueba para sacar un promedio por encima de la media, por encima de 60 como mínimo, ¿verdad? Otro efecto, digámoslo así, favorable de las anfetaminas es el que regulan el apetito. De manera normal, cuando una persona ingiere anfetaminas, se le quita el hambre y se presenta en este paciente una sensación de saciedad. No tiene apetito. Pero cuando se abusa, bueno, ningún abuso es bueno, ¿verdad? Hay que comer con cuidado, hay que elegir una dieta sana. No siempre se puede, pero hay que hacer lo más posible. Entonces, en relación al apetito, ¿cuál es el efecto de estos medicamentos? Pues inhiben el apetito, controlan, lo regulan, evitan esos atracones grandes que tenemos. Y eso en algunas personas puede ser útil, en algunas personas con sobrepeso puede ser útil para emagrecer o perder algo de kilitos. ¿Qué más? ¿Qué otros efectos a nivel del sistema nervioso central promueven las anfetaminas? Estamos observando que estos medicamentos acrecentaban el estado de alerta, acrecentaban la capacidad de concentración, favorecían una mejor atención en clases, favorecían una mejor memorización y esto repercute en las notas. Pacientes que se animan a consumir esto pueden mejorar las notas, pero no es aconsejable de forma regular consumir estos medicamentos. ¿Por qué? Porque no solo activan el sistema nervioso central. En esta diapositiva de la izquierda, ¿qué están observando? Que las anfetaminas activan todo el sistema nervioso simpático, no solamente sistema nervioso central, sino también van a tener efecto en el corazón, efecto en la presión arterial, por efecto en los vasos sanguíneos, efecto a nivel bronquial, efecto a nivel renal. Tienen efecto sistémico estos medicamentos. Y si las personas son sensibles, pueden llegar a presentar muchos efectos colaterales. Por ejemplo, yo no me animaría a mi edad a tomar anfetaminas. ¿Por qué?
porque me elevarían mucho la presión arterial. La adrenalina de forma normal eleva la presión arterial. Las anfetaminas van a sobreelevar la presión arterial. Entonces, yo puedo fácilmente desarrollar una crisis hipertensiva, un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, una taquiarritmia por elevación de mi frecuencia cardíaca. Por eso es que se vende estas sustancias bajo receta médica, ¿verdad? Es una receta retenida. Solo así se pueden vender estos medicamentos. Voy a volver a la anterior diapositiva. ¿Cuál es el efecto de las anfetaminas a nivel del sistema nervioso central? Las anfetaminas acrecentan o sobreestimulan el sistema nervioso central. Acrecentan el estado de alerta, memorización, ¿qué más? Eliminan esa sensación de hambre. A nivel cardíaco, ¿cuál es el efecto de las anfetaminas? Elevan mucho la frecuencia cardíaca. Y les he mencionado en alguna oportunidad de la exposición cuando las clases eran presenciales. Si se eleva la frecuencia cardíaca, obviamente se va a elevar también la presión arterial. Recuerden que la adrenalina también provoca vasoconstricción y al provocar vasoconstricción tiende a elevar la presión arterial. Entonces, toda vez que se consumen estas sustancias, el paciente va a tener una elevación de la presión arterial. Hay algunas personas más sensibles, es decir, en algunas personas se presenta como efecto normal una leve taquicardia, que pasa desapercibida, pero en otras personas, sobre todo mayores de edad, el efecto es más serio, es más prolongado, es más grave. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con el uso y sobre todo la dosis de las anfetaminas. En esta imagen estamos observando que las anfetaminas también aumentan la actividad cardiorrespiratoria. Fácil de entender. ¿Qué están haciendo las anfetaminas? Están amplificando el efecto de la adrenalina endógena en el cuerpo. ¿Y cuál es el efecto de la adrenalina endógena a nivel pulmonar, queridos jóvenes? La adrenalina activa receptores beta 2 localizados en el músculo lisobronquial y provoca broncorelajación. Entonces favorece, digámoslo así, la actividad respiratoria, el intercambio de oxígeno de manera indirecta. ¿Qué más? Las anfetaminas aumentan la resistencia a la fatiga. Toda vez que ustedes consuman anfetaminas, no van a sentir cansancio. Por eso los estudiantes que toman estas sustancias pueden estar 2 o hasta 3 días sin dormir. Su cuerpo no se cansa. Por eso se dice que aumentan la resistencia a la fatiga. Pueden estar mucho tiempo trabajando, caminando, estudiando y no hay esa sensación de fatiga, de cansancio, de letargo. Recuerden que son activadores del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los efectos tóxicos de las anfetaminas? ¿Por qué se recomienda no hacer abuso de estas sustancias? Por lo siguiente, queridos jóvenes. Las anfetaminas pueden provocar, debido a la excitación o sobreestimulación que provocan en el sistema nervioso central, pueden provocar estados de paranoia. Aquí está. En esta imagen estamos viendo una paciente con estado paranoico, ¿verdad? Y eso no es favorable para el paciente. ¿Qué más? En esta otra diapositiva estamos viendo una persona con insomnio. Se supone que es una persona que ha abusado ¿de qué? Del uso de las anfetaminas. Ha perdido el sueño. Y créanme, el sueño es muy importante para renovar energías, para que no estemos, digamos, no abotagados, no aturdidos. Nuestro cuerpo necesita renovar energías. ¿Y cómo lo hace? Con el sueño. Pero cuando se abusa de estas sustancias, se presenta esto, insomnio, y el paciente puede llegar a episodios paranoicos. Si no duerme, ¿cómo va a estar su estado de ánimo? En esta imagen que estamos observando, un paciente que tiene, me olvidé, soliloquia, pero además
hay otro término. Las personas que abusan mucho de las anfetaminas tienden a hablar de forma descontrolada. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y lo que es peor, tienden a hablar absolutamente solos. Soliloquio se llama eso. Pero hay otro término también que me he olvidado, enseguida me voy a acordar. Las personas que abusan de anfetaminas tienen también cambios bruscos en su estado de ánimo. De un momento de tranquilidad pasan rápidamente a un estado de, digámoslo así, agresividad, son muy temperamentales, a momentos insoportables, y es un síntoma de abuso de anfetaminas. También provocan ansiedad, sobre todo cuando poquito a poco se las deja de consumir. El organismo necesita de estas sustancias para sentirse en estado de euforia y cuando ya no existe la presencia de estos medicamentos en el organismo del paciente, este paciente ingresa en episodios de ansiedad. Lo más triste de todo, es muy probable que después de un abuso prolongado de estos medicamentos, el paciente llegue a desarrollar tendencia al suicidio por estos estados paranoicos que se van a presentar en su cuerpo. ¿Qué otros efectos colaterales? Van a presentar los pacientes taquicardia, taquiarritmias, elevación marcada de la presión arterial, puede ser también un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Acá tenemos también la presencia de lengua seca. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ya. La presencia de lengua seca, esto es muy común en pacientes que han abusado de las anfetaminas. En esta otra imagen, imagen de lado, van a poder observar un paciente que tiene contracción de los músculos maceteros, algo similar a un trismo. Los pacientes también pueden llegar a tener una sudoración profusa, dolores de cabeza o cefalea inexplicables y dolores espasmódicos. Son signos de intoxicación por anfetaminas. Bien, y si el cuerpo del paciente se acostumbra a la presencia de anfetaminas, esto puede determinar también o generar en algún momento episodios de adicción, y es lo que menos se quiere con el uso prolongado de estos medicamentos. Ahora, como segundo grupo, vamos a hablar de los fármacos agonistas adrenérgicos de acción indirecta, pero que esta vez son inhibidores de la recaptación de catecolaminas. Entendamos el título, fármacos inhibidores de la recaptación de catecolaminas endógenas. ¿A qué nos referimos? A los fármacos que van a impedir la recaptación de la adrenalina endógena. Les voy a hacer un rápido recuerdo. La adrenalina, ¿dónde se almacena, jóvenes? En vesículas de almacenamiento. Y estas vesículas de almacenamiento, una vez que liberan a las moléculas de adrenalina, no se destruyen. ¿Por qué? Porque esas moléculas de adrenalina que han sido liberadas se dirigen hacia el botón postsináptico, se acoplan en los receptores adrenérgicos. Después de cierto tiempo, algunos microsegundos, automáticamente estas moléculas se desacoplan, se liberan del receptor y vuelven de forma pasiva al interior de las vesículas de almacenamiento de donde habían sido liberadas con anterioridad. A este proceso de regreso, de retorno de las moléculas de adrenalina hacia sus mismas vesículas de almacenamiento se llama recaptación. Este segundo grupo de fármacos, agonistas adrenérgicos de acción indirecta, evita la recaptación de adrenalina endógena. La pobre adrenalina endógena, cuando se utiliza cocaína, porque es el representante, la sustancia representante de este grupo, toda vez que el paciente inhala cocaína, la cocaína, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impedir el retorno de las moléculas de adrenalina al interior de las vesículas de almacenamiento. ¿Qué se consigue con esto? Una mayor cantidad de moléculas de adrenalina a nivel de los receptores, lo que va a determinar posteriormente sobreestimulación de los receptores. ¿Y esto qué provoca? ¿Qué efectos provoca en el cuerpo? Valga la redundancia.
hiperestimulación del sistema nervioso central. Como dice su diapositiva, la cocaína determina prolongación de los efectos fisiológicos adrenérgicos en todo el cuerpo del paciente, tanto en tiempo como en intensidad. No sé si pueden observar en la imagen, no tengo posibilidad de utilizar señalizador, pero ustedes pueden ver que esos conductos a través de los cuales ingresaban las moléculas de adrenalina hasta el interior de las vesículas de almacenamiento, en esta imagen están bloqueadas por acción de la cocaína. Aquí tenemos al representante de los agonistas adrenérgicos de acción indirecta, inhibidores de la recaptación de catecolaminas, ejemplo, la cocaína. Eso es lo que me interesa que recuerden. ¿Cuáles son los usos de los agonistas adrenérgicos de acción indirecta? Seguramente va a caer alguna pregunta de esta en su examen, así que vamos a repasar. Primero, estos fármacos, estamos hablando específicamente de las anfetaminas, se utilizan para el síndrome de fatiga crónica. ¿Para qué más se utilizan? Para la narcolepsia. ¿Para qué otra patología se utilizan? Para el trastorno hiperactivo con déficit de atención. Para esas tres patologías sirven ¿qué medicamentos? Las anfetaminas, porque son estimuladoras del sistema nervioso central. Primera imagen, paciente con diagnóstico de fatiga crónica. La imagen lo dice todo, es un paciente que va a tener ¿qué características? Una fatiga severa. Es un paciente que no va a querer levantarse de la cama, todo el tiempo está cansado, todo el tiempo está con un sueño, pero un sueño cortito, superficial, que no le renueva las energías. Estos pacientes no toleran la luz, no toleran los sonidos y tampoco toleran los cambios bruscos de temperatura. Son muy inestables. Son difíciles de sobrellevar estos pacientes. Pero ¿cuál es su principal característica? La fatiga crónica. ¿Qué otra característica tienen? Estos fármacos pierden poco a poco su capacidad de concentración. Pierden con mucha facilidad objetos de uso común, llaveros, ¿qué más? A ver, lapiceros, elementos que todo el tiempo estamos, digamos, utilizando y que normalmente nos acordamos dónde colocamos. En estos pacientes se hace muy rápido el olvido. Todos se olvidan dónde dejaron una cosa, dónde dejaron otra cosa. ¿Por qué? Porque pierden poco a poco la capacidad de memorización. ¿Ustedes creen que las anfetaminas sean útiles en estos pacientes? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Primero, las anfetaminas, o toda vez que este paciente consuma anfetaminas, ya no va a sentir ese cansancio que lo obligue a dormir, ¿verdad? ¿Qué más? Van a aumentar su capacidad de atención, su estado de alerta, su capacidad de memorización, ya se van a acordar dónde dejan las cosas, ya no van a estar aturdidos, ya no van a estar perdidos. Por eso se utilizan anfetaminas en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el otro uso de las anfetaminas? Las anfetaminas también son útiles para pacientes adultos o niños que desarrollen narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? En la imagen estamos observando las tres anfetaminas que se utilizan en este trastorno: metilfenidato, pemolina y modafinil. ¿Qué es la narcolepsia? El sueño narcoléptico es un sueño inusual, es un sueño anormal, es un sueño más corto y más profundo que el sueño normal. ¿Qué tiempo nosotros por lo regular dormimos? Entre 6 y 8 horas, con suerte, ¿verdad? Pero el sueño narcoléptico es más cortito, pero mucho más profundo. El sueño narcoléptico puede durar 1 o 2 horas, pero en este espacio de tiempo que el paciente duerme, no puede ser despertado fácilmente. Es un sueño demasiado, demasiado profundo. Lo peor, despierta y no sabe qué es lo que ha pasado, dónde está, qué hizo, qué le sucedió, está totalmente desorientado. Estos pacientes que tienen narcolepsia, como no pueden controlar su sueño, ya que se duermen en cualquier momento, en cualquier lugar, normalmente no consiguen trabajo. Es un peligro darles un trabajo porque se duermen en momentos inesperados y pueden causar accidentes, ¿verdad? Por eso es necesario tratarlos y se les puede dar anfetaminas. ¿Para qué? Para quitarles el
sueño, para acrecentar su estado de alerta. ¿Por qué sucede la narcolepsia? En nuestro sistema nervioso central, si observan la diapositiva, existen dos sustancias que regulan nuestro sueño y regulan nuestra vigilia. Estas dos sustancias nos indican cuándo dormir y nos indican cuándo estar despiertos. ¿Cómo se llaman estas sustancias? Hipocretina y orexina. Cuando están en niveles normales, nosotros dormimos en la noche y estamos en alerta durante el día. Pero cuando hay una desregulación por cualquier sustancia, por cualquier circunstancia, si existe una desregulación en la concentración de estos dos elementos en el sistema nervioso central, se presenta la narcolepsia. ¿Es peligroso? Sí, la narcolepsia es peligrosa. Bien, ¿para qué me sirven entonces las anfetaminas en un narcoléptico? Porque las anfetaminas van a aumentar su estado de alerta, van a evitar que se duerma, van a mejorar también su capacidad de memorización. Si se duerme en algún momento, se va a despertar, pero ya se va a despertar sabiendo qué hizo antes, dónde fue a dormir y va a recordar todo. Para finalizar, ¿cuál es el otro uso de los agonistas adrenérgicos de acción indirecta? El síndrome THDA. ¿Qué quiere decir esto? Trastorno hiperactivo con déficit de atención. Entonces, están adivinando para qué me sirven las anfetaminas en este tipo de pacientes, principalmente metilfenidato, para acrecentar el estado de atención. ¿Quiénes sufren de THDA? Principalmente niños. Es muy raro que un adulto tenga todavía este trastorno. Se presenta sobre todo en niños. Estos niños son muy hiperactivos. Aquí está. Su principal característica es su falta de atención. No pueden estar mucho tiempo sentados en un solo lugar. Se levantan, salen, mueven cosas, molestan a sus compañeros, son muy hiperactivos, no pueden prestar atención y esto dificulta mucho su trato. ¿Qué otra característica tienen? Tienen un comportamiento muy impulsivo, son muy agresivos estos niños y hay que un poco tranquilizarlos. Una medida farmacológica es darles metilfenidato. ¿Para qué? Para acrecentar su capacidad de atención. Si ya tienen un poco de atención, entonces pueden estar quietos haciendo alguna tarea en un solo lugar y ya no están tan hiperactivos. Para eso se les da también, o las anfetaminas serían útiles también en este tipo de casos. Y con esto he finalizado mi exposición, queridos jóvenes, les agradezco mucho la atención. Poco a poco voy a enviar las diapositivas. Mil gracias.